Ahora llegamos al principio número 2. Estamos estudiando la formación espiritual en el hogar y parte de mis objetivos para ti es que tú estés claro y comprendas lo importante que es la formación espiritual en el hogar. Suena redundante, ¿verdad? Y el principio número 2 te va a sonar más redundante todavía. El principio número 2 es así. Sí, a los hijos es necesario guiarlos espiritualmente. Te lo repito, espérate un momentito. Sí, a los hijos es necesario guiarlos espiritualmente. Bien, David, el chico de nuestra historia, ya había abierto las puertas de su corazón para tener una relación personal con Dios desde chico. Había abierto las puertas de su corazón para que Jesús viviera en él. Sin embargo, era joven, ¿verdad? Tenía 11 años en ese tiempo. Y por las circunstancias de la vida, las consecuencias fue que como él era joven, no se gobernaba a sí mismo, vivía bajo la sombra de sus padres, se mudó de barrio, así que no siguió participando ni de la liga de fútbol, ni del compañerismo y la coinonía que tenía con estos misioneros que le compartieron acerca de Jesús. Por lo tanto, se apartó, siguió llevando una vida en los caminos de su rutina religiosa familiar. No tanto una vida apartada para Dios, sino una vida del mundo, considerando de que no tenía ningún tipo de devoción para esta vida religiosa de los padres. Pero su recuerdo en ese momento de haber recibido la noticia de que iba a ser padre, su recuerdo de haber recibido a Jesús en su corazón a los 11 años, hizo que este recuerdo fuera una luz en un camino que él miraba hacia adelante y lo veía oscuro. No sabía qué iba a pasar, ni sabía a dónde pisar, ni por dónde caminar, pero ya sabía algo, que Jesús estaba en su vida. Miren, nadie sabe lo que nos depara el futuro. Nadie sabe el porvenir, solamente Dios sabe el futuro. Sin embargo, la forma en que tú empiezas a caminar, las decisiones que tomes desde temprano, puede definir gran parte el resto del camino que vas a tener. Pongámoslo de esta manera. Si cuando sales del colegio, a pesar de ser un poco inmaduro, por lo menos tomas la decisión de estudiar una carrera profesional, hay altas probabilidades de que llegues a hacer eso en la vida, de que llegues a ser un arquitecto, un doctor, un ingeniero en la vida. Eso depende de la decisión que tomes antes de estudiar, ¿verdad? Así que también los pasos que David dio a partir de la noticia de que sería padre, esos primeros pasos definitivamente definirían el resto de su vida. Y gracias a Dios tomó buenas decisiones espirituales. Ahora, te pido que con lo que te voy a estar narrando, te voy a estar contando, que son ilustraciones humanas y materiales, abras tu mente y tu creatividad para que le encuentres una aplicación a tu vida real, espiritual. David prácticamente se enfoca y dice, ahora entro en este business, en el business de ser un
hombre de familia y entiende una lógica académica. Tiene años de estudios universitarios, arquitectónico, y David también tiene experiencia laboral como maestro de obra, que es la persona que está en una construcción llevando a cabo la dirección de tal obra. Ya no está para estar pensando en juegos de niños, dice, esto es la realidad y voy a ser papá. Así que se enfoca y dice, ok, la familia inicia con la pareja. Al momento en que Nelly y yo estamos juntos, entonces ya somos una familia, la cual debemos formalizar por medio de el matrimonio. Ya entonces juntos es lo que es un hogar. Deja a su madre, él vivía con su mamá, deja a su mamá, su futura esposa Nelly deja de vivir también con su mamá, que también viene de un hogar disfuncional, para entonces vivir ellos solos, juntitos como un hogar. Entonces planifica. Esto hay que hacerlo crecer. Este hogar, este matrimonio hay que hacerlo crecer. Y hay que hacerlo fructificar. Y bueno, ya nos pasamos a esa parte, nos adelantamos parte del proceso y ya vamos a ser padres. Ese hijo es el fruto de este amor y de este matrimonio. Ahora, juntos como hogar debemos ser educados integralmente. Y veamos esa educación integral y ese crecimiento familiar desde la arista, tomando como ejemplo al mismo Jesús. Lucas 2.4. Lucas 2.4 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Muy bien, hablando de Jesús, él crecía en estatura, se fortalecía, mientras crecía, se llenaba de sabiduría y además en una avanzada también se llenaba de la gracia de Dios que estaba sobre él. Con el pasar del tiempo, vamos a hablar de nosotros. Al pasar el tiempo, año 1, año 2, año 3, año 4, el crecimiento espiritual de los hijos es natural, la cual se incrementa a través de los años de una manera cronológicamente ascendente. Los hijos llegan a este mundo como diamante en bruto, como una esponja, y reciben instrucción académica, reciben conocimiento de la creación, de la naturaleza, del entorno en el que viven, reciben conocimiento científico y no más importante, miren, con la tecnología que hoy día tenemos y la cantidad de medios de comunicación diferentes, la verdad es que los chicos hoy día reciben más información que los que nosotros como padres recibimos en nuestra niñez y en nuestra juventud. Nosotros no tuvimos el internet a nuestra disposición de niños, no teníamos esta facilidad de tener acceso a la información, no teníamos Wikipedia, no teníamos nada de esto. Ahora los chicos reciben mucha información. Ahora, ¿cuál es la clave? Sabiendo que ellos van a recibir instrucciones por todas las direcciones, la clave está en que tú, como buen padre, le enseñes los caminos de Dios. Ahora, con la cantidad de información que reciben los jóvenes hoy día, la pregunta es, ¿el alma de estos niños y estos jóvenes estará preparada para recibir tanta información que les va a caer? Estas mentes inocentes e inmaduras podrán canalizarlo conforme a la voluntad de Dios para poder recibir tanta información del mundo. La verdad es que se necesita tener un buen soporte,
se necesita tener un buen cimiento, una infraestructura en tu vida que te permita poder procesar toda esa información que hoy día, en la que hoy día somos bombardeados, somos rellenados. Vamos a buscar Mateo 7, 29, 24 al 29. Vamos a ver cuál es la mejor infraestructura. Y la mejor infraestructura para un edificio empieza en sus cimientos. Empieza en la excavación, donde tú vas a cavar para poder colocar tu edificación sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora escucha, tienes que oír, entender la enseñanza que Jesús está dando y además hacerla. Si tú entiendes la enseñanza de Jesús y eres hacedor de su enseñanza, eres obediente a su enseñanza, dice, le compararé a un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Estas son ilustraciones de las pruebas de la vida. Caen pruebas de la vida. Y dice que esta casa, que eres tú, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, si tú como buen padre, como buena esposa, lo aplicas para tu vida personal, David tomó estos principios para decir, yo quiero cimentar mi vida sobre la roca. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas de la vida, no seamos arrastrados. No caiga este edificio porque está cimentado sobre la roca. Ahora, ¿qué pasa si no cimentamos sobre la roca? Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia. Este no edificó su casa sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Y cuál es la cualidad de esta persona insensata? Es que a veces leemos y no nos detenemos a analizar las palabras. El insensato es el que escucha, entiende la enseñanza de Dios, pero no la hace. Dice, descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Los mismos problemas que tiene, o las mismas pruebas que tiene una persona que obedece, las tiene una persona que no obedece la palabra de Dios. La diferencia es que cuando vienen estas pruebas, el que obedece la palabra de Dios se mantiene en pie. Pero dice que en el caso del que no obedeció la palabra de Dios, la casa cayó y fue grande su ruina. No creo que tú quieras que tu vida sea una ruina, que tu hogar se arruine, que la vida de tus hijos se arruine. Por lo tanto, procura la formación espiritual en tu hogar. Para estar más claro sobre este pasaje o esta ilustración que acabamos de tener, hay que estar claro y convencido de que la roca es Jesucristo. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces no hay duda de que definitivamente la roca es Jesucristo y es un cimiento seguro, es el cimiento seguro en el cual podemos edificar todo, en el que podemos confiar que todo lo que edifiquemos sobre la roca se mantendrá firme, incluyendo la guía espiritual de nuestros hijos. Miren, el mundo se va a presentar solo, el mundo se va a enseñar solo. A tus hijos no les tienes que enseñar a portarse mal, a mentir, a manipular, a codiciar. Ellos van a aprender esas cosas solos. Tú tienes que concentrarte en enseñarles la voluntad de Dios. Dice Proverbios 22:6. Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde niño es importante. Y conforme a lo que estamos estudiando en este principio bíblico, sí, a los niños es necesario guiarlos espiritualmente. Así que es importante que los guíes en su camino espiritual, en el camino de Dios. Para cuando fuere viejo, no se apartará de este camino. Ahora, la enseñanza bíblica, esto te va a gustar, definitivamente te va a gustar. La enseñanza bíblica, la enseñanza espiritual que des en tu hogar, va a garantizar el éxito. Suena como emocionalista, ¿verdad? Pues no lo es, pero emocionate, pero no es una frase emocionalista. Mira, ninguno que emprende, ninguno que empieza a hacer algo para fracasar. Así como el caso de nuestro amigo David, de la historia que estamos analizando, quien inmediatamente se dio cuenta que si no cambiaba su vida, si no buscaba la sabiduría de Dios y si no aplicaba ese cambio a su nuevo hogar, las cosas iban a terminar mal. Iba a terminar formando a otro David, a su hijo, como un otro David, contaminado por una sociedad de libertinaje y progresista, lejana de la sabiduría de Dios, la cual lo llevó a los extremos que él vivió. Él entendió que el éxito en el hogar está en ser oidor y hacedor de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Josué 1.8? Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de Dios, amigos míos, es clara. Todo te saldrá bien y tu camino será prosperado. Sí y solo sí, si guardas y haces conforme a lo que está escrito en el libro de Dios. Y para ello debes dedicar tiempo para meditarla, debes dedicar tiempo para pasarla con la palabra de Dios, para que tú principalmente seas formado espiritualmente. ¿Qué tanta palabra de Dios debe haber en tu mente y en tu corazón? Abundante, definitivamente abundante. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, amigos, la palabra de Cristo tiene que morar, tiene que vivir en abundancia en ti, en tu corazón. No solamente que una cantidad limitada, una dosis, una porción, este es mi devocional diario, esta es mi parte de la Biblia que yo leo. No, tiene que estar rebosante en tu mente y en tu corazón. Con ella tendrás la autoridad de enseñar, de exhortar y definitivamente ser maestro y encargado de la formación espiritual en tu hogar. En tu primer servicio, en tu primera misión, en tu primer ministerio, ese que es tu hogar. Tienes que ser un ejecutor de la formación espiritual, la cual solamente tiene una sola fuente. Sí, solamente hay una sola fuente de la enseñanza espiritual. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. El ser humano, nosotros, humanos, creados por Dios, somos seres físicos, ¿verdad? Por medio del cual tenemos acceso a palpar, a sentir, a degustar las cosas que hay en este mundo y muchas cosas más. El que podamos interactuar con el mundo físico se debe a que somos seres también físicos. Y este ser físico
debe ser alimentado. Debemos comer. Desayuno, almuerzo, cena, lonche, meriendas, etcétera. Por lo que una comida bien nutrida va a ser de gran importancia para nuestro desarrollo. David se acordó cuando él estaba en la universidad, en la facultad de arquitectura, estudiando, un profesor les dijo: somos lo que comemos. Y si comemos bien, así mismo será nuestro desempeño físico, académico y hasta nuestro desempeño social. Pero hay que comer bien, hay que alimentarse, hay que nutrirse bien. Ahora, en diversos pasajes de las Escrituras, el alimento físico es ilustrado de diferentes maneras: agua, leche, carne, vianda, miel, trigo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:4 acerca del alimento físico. Dijo: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje podemos ver que habla del pan. El pan es un alimento para nuestro cuerpo. Así también podemos ver en este versículo otro alimento que dice: toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este alimento es nuestro único alimento para nuestro espíritu. Es el único alimento espiritual. Dice 1 Pedro 2:2, hablando de las Escrituras, hablando de la Biblia: desead como niños recién nacidos. Y usted sabe lo desesperado que están los bebés, deseosos de comer, desesperados por comer. Y tú tienes que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si estamos estudiando acerca de la formación espiritual en el hogar, llega a la siguiente conclusión. Dímelo tú. ¿Cuál es el alimento espiritual por medio del cual vamos a formar nuestro hogar? Con un crecimiento espiritual bien nutrido, sin contaminación, provisto directamente por la palabra de Dios, esta naturaleza espiritual que tenemos, cuya sabiduría es infinita, proveniente de la sabiduría de Dios, el cual nos ha dejado el manual de vida y su conocimiento pleno para saber cómo conducirnos perfectamente el resto de nuestras vidas con una conducta ejemplar, es el que realmente va a permitir que tengamos una formación correcta y agradable a los ojos de Dios. Ahora bien, pareciera que estos fueran temas opcionales. Ya vimos que en el principio número 1, en el primer principio, sí es importante el matrimonio. De igual manera, en este principio que dice sí, a los hijos es necesario guiarlos espiritualmente, tenemos que saber que la enseñanza espiritual en el hogar, la formación espiritual, no es opcional, es un mandato de Dios. Está claro que fue un milagro, fue la gracia y la misericordia de Dios, la decisión de David de guiar a su hijo por los caminos de Dios. Pero no descartemos algo. David tuvo que tomar una decisión. Él pudo haberse quedado así, de fresco, sin hacer nada, hasta exaltarse a sí mismo y decir:
voy a hacer que mi hijo sea como yo y le voy a poner mi nombre y etcétera. Ese va a ser el junior a mi imagen y semejanza. Va a ser un lover boy, va a ser un Don Juan, va a ser un matador de todas las vecinas. Pero no. Ese milagro de la gracia de Dios de poner en su corazón hizo que David optara. Él tenía opciones. Él podía decidir qué voy a hacer ahora. Y la respuesta acertada fue guiar a su hijo por los caminos de Dios. El primer paso que dio David fue su propia formación espiritual, iniciando un discipulado bíblico con el propósito de aprender él, ser formado espiritualmente él y luego ser maestro y guía de su hijo. Durante este proceso, donde él fue formado espiritualmente, muchas verdades les fueron reveladas. Si bien es cierto, antes de él empezar a aprender él, a tener él el conocimiento de la sabiduría de Dios, durante su tiempo de discipulado, abrió los ojos, fue libre, abrió los ojos y vio un mundo de posibilidades en victoria sobre los propósitos originales. Y no fue casualidad que durante su tiempo de formación espiritual aprendiera que la enseñanza espiritual dentro del hogar era responsabilidad de los padres y era mandatoria de parte de Dios. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Miren, estas palabras estarán en el corazón principalmente de los padres, en el alma de los padres. Y el padre, los padres, formarán espiritualmente a sus hijos, repitiendo esta enseñanza a sus hijos. Y hablarán de la palabra de Dios en sus casas. Así que la formación espiritual no es responsabilidad de ninguna otra institución, sino que de los mismos padres. Los padres deben dar esta formación espiritual dentro de su propio hogar. Y bueno, como buen Boy Scout que fue David en su infancia también fue Boy Scout, acerca de las cosas de Dios, adoptó un principio. Si Dios lo dice, lo hago. Si Dios no lo dice, no lo hago. Y lo bueno es que David propuso en su corazón entonces entender la voluntad de Dios y ser hacedor de ella. Desde aquel día, la palabra de Dios no faltó ni en su boca, ni en la formación espiritual que le dio a su hijo. Que por cierto, he dicho mucho en esta enseñanza que David tendría un hijo, pero por supuesto que al tiempo correcto, David se enteró de que lo que venía era una niña, así que ya sería su hija. Ahora veamos el principio bíblico número 3.